Bueno, pues creo que sin más vamos a dar paso a la primera ponencia, al primer estudio que tenemos planteado durante la jornada de hoy, que lleva el título de Régimen Fiscal del Transporte Terrestre por Carretera de Mercancías por la Reforma Fiscal. Le damos la palabra al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, que es partner de CREAP. Cuando quieras, Miguel. Mejor desde aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y también mi reconocimiento, enhorabuena a Pimetrans por esta puesta de largo de algo tan necesario como es la representación institucional de un grupo de empresarios, en realidad, que tanto aportan, ¿no? Yo creo que para enmarcar en esta primera ponencia, Carlos, efectivamente yo lo apuntabas también, ¿no? La importancia del sector de transporte de mercancías por carretera. España está en la periferia de la Unión Europea, esa es la verdad. Y la exportación, digamos, tener una buena balanza de pagos, un buen flujo comercial desde los productos que hacemos aquí y poder colocarlos en el centro de Europa, a día de hoy es inconcebible sin digamos, la aportación que hace en la cadena de valor de distribución en el sector del transporte de mercancías por carretera, ¿no? Con lo cual, más allá, por supuesto, de los puestos de trabajo, de la actividad de cada uno de los profesionales, empresarios que está involucrado en todo este sector, como país yo creo que tenemos verdaderamente una deuda, un reconocimiento a lo que el sector aporta precisamente al bienestar, en definitiva, de los españoles. Bueno, yo creo que la idea de la mesa redonda, Carlos, era un poco en esta primera hablar de que este sector, algo que está bien regulado, sujeto a autorizaciones y que sufre, utilicemos la expresión también, en buena medida los efectos de una regulación del marco fiscal, marco, desde el punto de vista regulatorio, concretamente el aspecto tributario, y que no es menor. Y creo que podríamos reflexionar sobre ellos, ¿no? Algunos datos del propio Ministerio de Transportes. Estamos hablando de 380.000 autorizaciones de transporte de mercancías de servicio público, más de 103.000 empresas de transporte. Aquí ya nos damos cuenta de la primera cuestión, ¿no? Es la atomización que tiene el sector en España, que es algo de lo que se ha hablado desde hace mucho tiempo. Por un lado, tiene el aspecto positivo, evidentemente, que genera una gran competencia, pero también una gran presión en los márgenes de todos estos empresarios que están involucrados en esta actividad. Por lo cual, cualquier medida fiscal externa puede, y de hecho afecta gravemente, incluso acrecienta, agrava esa presión en los márgenes. Por lo cual, yo creo que el legislador debe ser muy cuidadoso en la parte tributaria, en la parte fiscal, teniendo en cuenta lo que sufren, digamos, utilicemos esa expresión, como consecuencia de esa atomización del sector, ¿no? Otro dato del Ministerio es que el 34% de las autorizaciones corresponden a 88.000 pymes, de las que 35.000 están en régimen del impuesto sobre la renta. Básicamente hay varias figuras impositivas que afectan al sector. Yo quería un poco, a lo mejor, centrarnos tanto en las dos figuras generales, tanto en la imposición sobre los rendimientos como en la imposición indirecta, que son el impuesto sobre la renta de personas físicas y el IVA, pero hay otras figuras impositivas, los impuestos especiales, etcétera, que también afectan a esa competitividad y a esa capacidad del sector para hacer frente a sus retos comerciales, ¿no? No vamos a hablar de ellos, pero somos conscientes de que hay otras figuras que impactan en la actividad del sector. Vamos a centrarnos en impuestos sobre la renta. Simplemente como contexto, recordar que efectivamente uno puede actuar en el tráfico mercantil, vamos a decirlo así, tanto constituyéndose como persona jurídica como persona física. El sistema fiscal responde de diferente manera, aunque en teoría debería ser neutral, pero en principio se puede pagar como persona jurídica los impuestos sobre los rendimientos que obtiene una cierta actividad o como una persona física en el régimen de IRPF. En teoría, el régimen fiscal está diseñado para que sea neutral.
Lo cierto es que cuando una persona física se constituye, bien lo sabemos aquí, como empresario, pues bueno, no tiene mucho sentido exigirle una serie de cargas, de formalidades, de cargas burocráticas que se puede exigir a una persona jurídica, a una empresa constituida como tal. En el bien entendido de que yo creo que todos aspiramos, los legisladores y el regulador, cuando corresponde, a que haya esa reducción de la tasa burocrática, de las cargas burocráticas, y en buena medida yo creo que la digitalización que se está implantando en las administraciones está también ayudando a eso, ¿no? Pero en todo caso, insisto, creo que el dato es importante, ¿no?, de esas 35.000 personas que están en régimen de IRPF. Por seguir con el contexto, yo creo que ya lo saben ustedes, la regla general es que para una actividad económica la forma de tributar es por el llamado régimen de estimación directa, que calcular los ingresos, los gastos y el rendimiento que quede. Pero para determinados grupos de empresarios sujetos al impuesto sobre la renta se permite la llamada, bien conocida, estimación objetiva, o por módulos, que es el nombre más popular, que está sujeto a ciertos requisitos, básicamente vinculados al tipo de negocio que hacen, se están facturando a otras empresas o a particulares. Si estamos hablando, es el caso de facturación a otras empresas, se llaman B2B, pues hay un umbral máximo de facturación de los 125.000 euros. Y bueno, una forma de aligerar las cargas y la forma de cómo calcular esa carga fiscal. En el régimen de módulos, pues bueno, yo no voy a descubrir nada aquí, ha tenido idas, venidas, opiniones a favor, ha habido opiniones en contra. Prácticamente todos los libros de reformas fiscales que han hecho los diferentes gobiernos, desde luego el que yo participé, pero también el actual del gobierno socialista, ha hecho también o ha producido el libro blanco sobre reforma tributaria. Son cerca de 700 páginas, donde se fija también en la estimación objetiva. Todo esto marcado, Carlos, en un compromiso que tiene este gobierno y nosotros como país de un compromiso, una reforma fiscal en el marco de los fondos del Next Generation, porque había que actualizar, supuestamente hay que actualizar el régimen tributario, ¿no? Bueno, ya hablaremos de hasta qué punto es posible que esa reforma fiscal se lleve a cabo, dado la fragmentación parlamentaria, que no parece que vaya a cambiar en el corto plazo, ¿no? La fragmentación parlamentaria que apoya, digamos, al gobierno. Bueno, por citarnos insisto, los libros o los estudios más recientes, este libro blanco de la reforma tributaria, que se produjo en el 2022, ya se fijaba en el régimen de los módulos, ¿no? Y venía a recomendar, bueno, básicamente distinguía a los empresarios agrarios para darles un tratamiento especial, pero como carácter general hablaba de su supresión gradual, acompañado de un aligeramiento y facilitación de las cargas burocráticas. Pero eso es lo que está, insisto, en el libro blanco, que como tal no es más que unas opiniones de unos expertos que pueden iluminar o no al gobierno. Para así se hacen los comités de expertos, pues ayudan o asesoran, y ya cada gobierno decide hasta qué punto decide seguirlo, ¿no? El régimen de módulos efectivamente está vinculado a una serie de parámetros objetivos, materiales, en los cuales, pues bueno, siempre hay debates sobre hasta qué punto se cumple, se han de cumplir, hasta qué punto son útiles o son representativos. Hombre, yo creo que en todo caso, como reflexión, y tal vez luego en la mesa entremos más en ello, tanto para el legislador como posiblemente para el Poder Ejecutivo, sí que está claro que es un sector que merece una cierta especificidad. Coincide este debate sobre el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta con la normativa comunitaria que antes del 25 tiene que implantarse de cara a lo que es el régimen de IVA, de impuesto al añadido por franquicia, que evidentemente supondrá eliminar esa carga de presentar las declaraciones para los empresarios, pero bueno, por el otro lado no podrán deducirse las compras de su actividad, que es un régimen que viene insisto, de una directiva, y que posiblemente la coincidencia de la implantación de este régimen simplificado de franquicia del IVA sería teóricamente una ocasión política para el Gobierno para tratar conjuntamente tanto la regulación de módulos del impuesto sobre la renta como el impuesto de valor añadido. Por no ir más allá, quedarnos con que también en los regímenes forales del País Vasco y Navarra tienen figuras específicas que podrían servir de referencia. Tenemos este marco comunitario
de otros estados de la Unión Europea. Tenemos la directiva que se implanta en cuanto al régimen de franquicia y habrá que ver cuál es la decisión que finalmente este Gobierno quiere imponer en esta regulación, ¿no? Hombre, yo creo que el punto de vista debería ser el tratamiento de esa especificidad del sector, ¿no? Es decir, tener en cuenta que no es un sector más, por lo que hemos hablado, y que eso debería reflejarse igual que se hace con el régimen de franquicia. Hombre, como valoración personal y ya expectativa de lo que diga el diputado Puy, ahora tenemos una fragmentación en el Congreso de los Diputados que es evidente. No va a haber ley de presupuestos porque no hay, ya lo ha anunciado el propio Gobierno. Los decretos leyes que se aprobaron en el Consejo de Ministros en diciembre, solo 2 de ellos se convalidaron y otro no se convalidó. Es decir, que es un hecho objetivo de que ahora hay una fragmentación parlamentaria que no asegura la tramitación de este tipo de proyectos legislativos. Por lo cual, con franqueza, escepticismo frente a la implantación final y que lo veamos en el corto plazo con la actual distribución de diputados del Congreso que apoyan al Gobierno, porque la experiencia está demostrando que es muy difícil sacar, Carlos, leyes. Ha sido muy difícil. Imposible. Y va a seguir siéndolo. En un contexto, y perdonad que lo enmarque en un marco, sí, en un entorno político, con elecciones europeas, donde previsiblemente, ya veremos, ¿no?, lo que finalmente ocurre, el partido mayoritario del Gobierno de coalición va a sufrir un cierto castigo electoral. En Cataluña, previsiblemente, sin embargo, sí que el Partido Socialista se supone que será el que acabe gobernando, con bastantes posibilidades de hacerlo, pero a riesgo también de enfrentarse con otros socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Por lo cual, más allá, digamos, de este tipo de conversaciones así más de café, pero que influyen, porque no hay mayorías para trasladar todo esto. Entonces, bueno, yo como conclusión, Carlos, porque veo que estoy en el 000, estos son los temas del marco fiscal. No veo fácil su implantación o su aprobación legislativa, pero eso no quiere decir, creo yo, que no haya que trabajar sobre ellos y trasladar la visión del sector a los posibles decisores que sea en esta legislatura o en las subsiguientes vayan a acabar participando. Porque evidentemente el régimen de franquicia IVA es una transposición directiva, es una obligación del Estado español, del Reino de España, de transponerlo, y en ese momento seguro que el debate sobre los módulos, la estimación objetiva, irá conjuntamente. Yo creo que para esos efectos son muy oportunas este tipo de jornadas que permitan reflexionar, tener diferentes opiniones, incluso diseñar soluciones. Yo me pararía aquí, Carlos, si te parece. Estupendamente. Gracias, Miguel. Yo les quería decir una cosa que me parece importante advertirlo. Que hubiéramos querido contar con la presencia del Gobierno y del Partido Socialista. De hecho, hemos tratado de invitarles hasta el último momento. Ha habido, supongo, compromisos posteriores que les han impedido venir aquí. Desde luego nosotros vamos a contar con el Gobierno de la Nación, vamos a contar con la Administración, porque estamos perfectamente encuadrados en una sociedad en la que no solamente tenemos que contar, sino trabajar con ellos. Ahora mismo Miguel hablaba de la especificidad fiscal, que es un tema que evidentemente no lo podemos abordar si no estamos en contacto efectivamente con la Administración, que nos toque en cada momento. Cada uno tiene sus preferencias, yo aquí no hago caso de ninguna de las mías, pero sí que digo que nos tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo. Dicho eso, sí que tenemos que agradecer al Partido Popular, una persona del Partido Popular, que es un diputado del Partido Popular como Puy, que ha querido sí que venir a estar con nosotros y plantearlo en esta mesa redonda que voy a inaugurar ahora mismo, cuáles son sus principios, qué puede aportar a lo que estamos diciendo. Sin más, yo quiero llamar a Miriam Otero, que es secretaria general de Pimetrans, para que se incorpore a la mesa, a Pedro Puy, muchas gracias, Pedro, y a Fernando Ramírez, que es socio director de IURS, para que vengan a la mesa a empezar a hablar de este asunto. Si me perdonáis, antes de dar la palabra, yo quería plantear una pregunta a Miguel que me parece que me ha dejado absolutamente a favor de una respuesta para el sí o no. Esa especificidad fiscal que tú hablas, de la que tú hablas para la gente que se dedica a este menester, ¿en qué se puede concretar? De momento,
corto plazo en una prórroga, digamos, por supuesto, del régimen de estimación objetiva, tal como lo estamos considerando hoy con los umbrales, y una escucha, yo diría, porque evidentemente todas las soluciones, Carlos, me gustaría darte un sí o no evidente, pero todas las soluciones, tanto el régimen de mantenimiento de la estimación objetiva como el no mantenimiento, pues tiene pros y cons, ¿eh? Donde hay gente que le puede venir bien y gente que le puede venir de otra manera. O sea, yo en todo caso creo que desde el Gobierno sí que debería escucharse de forma específica las peticiones que hagan el sector. Y de alguna manera al sector hay que responderle con poca carga burocrática, es decir, un poco el régimen de franquicia del IVA sería una referencia a efectos del impuesto añadido para también para el impuesto sobre la renta, ¿no? En el sentido de poca carga burocrática, el mínimo de declaraciones, que sea neutral y que cada empresario aporte lo que le corresponde aportar según los rendimientos, la riqueza que va generando, sin provocar efectos de competencias, digamos, desleal ni nada. Pero evidentemente alguna solución que se salga de lo que es cualquier empresa sí que debería contemplarse. Miriam Otero. Sí. Tienes la palabra. Bueno, yo no soy el diputado del PSOE, Juan Antonio González. A última hora me tuve que incorporar como ponente, me lo han dicho ayer a las 10 de la noche, que se sepa, porque si no lo hago muy bien, por lo menos tengo una disculpa. Oye, es que tienes biografía, ¿eh? Eres secretaria general de, sí, de esta firme. Soy la secretaria general de Apetancor y fundadora. Quería un poco enmarcar, un poco contextualizar el sector, que me parece muy importante. En el año 1986, cuando España entra a la Unión Europea, personalmente me encontraba en Europa viviendo, en Francia y en Inglaterra, y fui consciente de lo que se avecinaba al sector del transporte de mercancías, que siempre fue mi pasión desde pequeña. Es un sector del que estoy francamente enamorada y orgullosa, y luego diré por qué también. Y vi que la legislación europea iba a entrar de lleno en nuestro sector, porque la libre circulación de personas y la libre circulación de mercancías iba a exigir a nuestras empresas el cumplimiento de toda la normativa europea de unos países que eran mucho más avanzados en aquella época que nosotros. Eso me preocupó y fundamos Apetancor rápidamente, después de entrar a la Unión Europea, porque el sector necesitaba entender esa normativa, porque de repente nos cayó la legislación de tacógrafo y nos cayó una legislación de que los empresarios tenían que tener un título y una capacitación y ahora los conductores también tienen que tener un CAP inicial y una renovación, son exigencias europeas. Pero claro, contextualizar esto en las dimensiones europeas es fácil porque ellos tienen unas infraestructuras, tienen unas escuelas de transporte desde hace más de 60 años donde forman a la gente y la estructura de sus empresas es grande. Nosotros en España, a pesar de haber transcurrido desde el año 86 más de 30 y pico de años, tenemos una estructura todavía muy atomizada. Entonces es muy difícil que nuestras pequeñas empresas, donde el 80% tienen entre 1 y 3 camiones, según los últimos datos del MITMA, del Ministerio de Transportes, tenemos que cumplir una normativa que está pensada un poco para empresas de mayor dimensión. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Lejos de haber superado esa atomización a lo largo de los años, pues no ha sido así, vamos muy despacio, porque bueno, el transporte no es más que reflejo de lo que es la economía en España, la industria, que son también pequeñas empresas. Tenemos grandes empresas, pero el 70% son pequeñas empresas, entonces nosotros somos un poco la respuesta a las empresas que tenemos también en nuestro país. Esto era importante contextualizarlo. Luego quiero decir el porqué de Apetancor y el porqué desde Apetancor, que es la Asociación Empresarial de Transporte Terrestre, Pedro, de Galicia, la más representativa en el comité gallego. Es que Pedro y yo somos compañeros de carrera y además bueno, nos unen lazos familiares, con lo cual me agrada muchísimo tenerlo a mi izquierda aquí como amigo y compañero. El porqué es porque yo creo que hay dos hitos importantísimos que hay que mencionar. Para mí el transporte no solo mueve personas, mueve economías, yo diría que mueve hasta montañas. Y esto quedó claro y yo creo que hay que ponerlo en valor y decirlo una y otra vez en la pandemia. No hubiera podido subsistir el mundo sin nosotros. O sea, el transporte ha solucionado todos los problemas de suministro de hospitales, de calefacciones, de comidas en el supermercado, independientemente de que además son unos héroes, porque arriesgaron su vida sin saber si podían contraer una enfermedad y morir. Yo creo que quedó a nivel mundial claramente demostrado la importancia para la vida cotidiana de los ciudadanos, que es muy importante tener estos conceptos claros.
Y además, en el paro que tuvimos en el mes de marzo del año 22 también quedó demostrado que ese paro podía influir de manera grave en la economía de cualquier país, en este caso de España, ¿no? Entonces, que somos un sector estratégico, necesario y además importantísimo para la vida cotidiana de los ciudadanos, que son los votantes de los partidos y los que es importante, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Bueno, hechas estas salvedades... Un poquito de brevedad, porque tenemos un capítulo de preguntas y respuestas y yo creo que deberíamos ajustarnos contextualizar. A ello. Bueno, una vez contextualizado el sector, que me parece relevante, hablamos de los sistemas fiscales, ¿no? Entonces, digo que la ponencia, en cuanto al régimen fiscal, como ha dicho mi compañero Miguel, pues tenemos 3 sistemas claramente diferenciados. El sistema de módulos, que está pensado para un transportista con un solo vehículo, es un sistema que no paga impuestos sobre beneficios. Aquí no se calculan los ingresos y los gastos. Son unas tarifas fijas que van en función de la masa máxima autorizada del vehículo y del número de empleados. Este es un sistema que utilizan la mayoría de nuestros empresarios, que es un porcentaje importante, que tienen un solo camión, porque tiene un límite de facturación que por ley es de 75.000 euros, pero ahora mismo este límite se está prorrogando con un acuerdo del Consejo de Gobierno a finales de año, y siempre vimos con la incertidumbre si va a prorrogar o no, es a 125.000 euros. ¿Qué sucede? Que este límite de facturación sin IVA no permite a la gente hoy en día permanecer en este sistema que tiene ciertas ventajas fiscales, de lo cual yo me alegro, porque todo lo que sean ventajas para los sectores económicos es importante y para nuestro sector más, porque somos periferia de periferia. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, con la subida del gasóleo, nuestras facturas se han incrementado y los 125.000 euros pues tampoco llegan, con lo cual es un sistema que se ha quedado cojo. La gente tiene que parar 2 o 3 meses si quiere continuar en este sistema porque se pasan la facturación, con lo cual tenemos un sistema que tiene ventajas fiscales que podrían ser buenas para los pequeños empresarios, ya que nuestro sector está atomizado, pero por otra parte es un sistema que hoy no cubre las expectativas del sector, con lo cual habría que modificarlo. Claro, el problema es que si no estás en el sistema de módulos te vas a una estimación directa, normal o simplificada, no voy a entrar ahí, pero el problema es que la estimación directa, ahí sí se pagan impuestos sobre los beneficios deducidos los gastos, tienes que calcular ingresos y gastos, pero el problema es que tiene un tramo y puedes llegar a pagar desde un 19%, que es cuando facturas nada, cuando prácticamente la empresa va mal, hasta un 47%. Es una barbaridad. Hoy tributar un 47% quiere decir que estás trabajando casi el 50% pues para pagar impuestos, pero es que hay más impuestos que los fiscales también, que luego hablaremos. Y luego tenemos el sistema de sociedades, que bueno, es un sistema quizá un poco más ventajoso. Las sociedades limitadas y anónimas pueden estar en este sistema y, gracias a Dios, desde el 2023 se ha rebajado el límite a un 23%, era de un 25% a un 23%. Y bueno, esto es un poco el contexto que tenemos. Es verdad que Europa, como ha dicho Miguel, quiere introducir cambios importantes y con este contexto yo lo que me limitaría a decir es: hay competencia desleal entre las propias empresas por los diferentes sistemas fiscales, que además a esto añadimos que en el País Vasco y en Navarra existen unos sistemas diferentes, porque el País Vasco y Navarra, quizá por su proximidad con Europa y que Europa también quiere que cambiemos el sistema de módulos, pues ha avanzado y ha eliminado el sistema de módulos, este sistema que es escaso, es insuficiente con los 125.000 euros que se prorrogan cada año, y ha sustituido por una estimación mixta, un sistema híbrido entre módulos y directa, con lo cual sigue creando más competencia desleal, porque estamos todos con sistemas fiscales diferentes. Esta es la exposición, Miriam, que me parece y ya perfecta, me corta, pero tengo más datos. Perfecta. Ahora hablaremos sobre todo de que cómo se puede reformar a raíz de lo que estáis hablando fiscalmente esta exposición, para que toda la gente que esté aquí salga con alguna idea de que aquí se pueden hacer más cosas y se puede gravar menos las personas que trabajan tanto. Voy a agradecer a Pedro Puy, gracias Pedro, que esté aquí con nosotros en el Partido Popular, diputado del Partido Popular, y se lo voy a agradecer también en nombre de una persona con la que hemos trabajado estos días, que es Juan Bravo, que es, yo creo que una de las cabezas, si no la cabeza pensante en economía y por tanto en el tema de transporte en el Partido Popular. Y Pedro, yo te hago solamente una pregunta: ¿qué nos ofreces? ¿Qué ofreces a esta gente del Partido Popular?
Sí. En 2 minutos. No, bueno, primero lo que quiero hacer es agradecer la invitación. Yo estoy aquí encantado. Y además por ser la reunión constitutiva y de presentación en sociedad de algo que después de entrar en los informes que nos habéis pasado, de escuchar lo que hemos escuchado esta mañana, es evidente que era muy necesaria y que es fundamental. Ya de entrada, que ya es una manifestación muy propia del Partido Popular, es muy necesario que la sociedad civil se organice, se movilice para defender sus intereses, que son intereses particulares, pero que agrupados a los de los demás es la suma del interés común, ¿no? Y esto además, desde un punto de vista general de lo que es la actividad política parlamentaria, es muy útil conocer la realidad de primera mano de quien la conoce porque la practica todos los días. O sea que yo estoy encantado de estar aquí, muy agradecido al presentador, a Carlos Dávila, por supuesto a José Antonio por contar con nosotros para estas jornadas. Y pues a mí también me gustaría hacer un planteamiento general, ¿no? Sobre temas fiscales. Primero, estamos convencidos, en esto que no queda la menor duda, que estamos ante un sector fundamental y muy relevante de la economía española. Como se acaba de mencionar por Miriam, también ha sido un placer volver a coincidir después de tantos años. Sí que es verdad que es un sector tan fundamental que cuando hay una pandemia se ve que es uno de los pocos estratégicos que sigue funcionando y algunos lo recordamos muy bien. Yo incluso hasta puedo comentar la anécdota de que venía de una reunión de gestión de la pandemia por una autopista que no había nadie y se me murió el coche, literalmente, en un área, un ruido raro, un área de servicio. Si no debe ser por un transportista que estaba allí, el pobre, que lo recuerdo perfectamente, sin tener dónde ducharse, sin tener dónde ir al baño, porque cerraron todas las áreas de servicio, que fue una de las cosas que pedimos, pues me hubiera quedado allí tirado. Me eché una mano y salí del apuro precisamente gracias a que el sector del transporte estaba tan activo como siempre, estaba funcionando y era lo único que había por las carreteras aquellos días. Me he recordado ahora de esto gracias a tu alusión, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que es un sector que yo quisiera decir que tiene muchos problemas y que somos conscientes. Hay problemas a corto plazo, directamente ya dos, ¿no? La falta de conductores, el problema de la edad de la mayor parte de los que se dedican a este oficio, la falta de relevo generacional. En segundo lugar, y sobre todo, la subida de costes. Todos estos acontecimientos, guerra de Ucrania, etcétera, están haciendo subir los costes de forma exponencial, con la dificultad que tienen muchas veces los transportistas y sobre todo los pequeños para trasladar al cliente estas subidas de costes. Pero es que además tenemos también un problema estructural y a largo plazo, ¿no? Que también se ha mencionado aquí. Estamos con, entre comillas, amenazas que pueden ser oportunidades del transporte. El día que todo esto de la digitalización nos lleve ya a vehículos autónomos, etcétera, esto es una realidad que tenemos que ir pensando como sociedad y especialmente vosotros que os dedicáis a esto. O, por supuesto, que también se mencionó de la descarbonización y lo que implica de inversiones en los materiales y en los equipos que se utilizan para el transporte. Y dentro de esos desafíos está el tema del sistema fiscal. Ciertamente el sistema fiscal, como todos los impuestos, incide en cualquier actividad económica, generando un sistema de incentivos que pueden ser favorables a una actividad o desfavorables a esa actividad, ¿no? Es cierto que los sistemas fiscales, conforme va pasando el tiempo, hay que irlos adaptando, tanto a la realidad económica y técnica como al hecho en sí mismo de que el propio sistema fiscal, entre otras cosas, porque hay siempre algún tipo de modificación en leyes de acompañamiento y lo que parecía sencillo se va complicando con el paso del tiempo. Y es cierto que en España estamos ante un debate que planteó muy bien nuestro ponente, de que tenemos la obligación de hacer una reforma fiscal global. Tenemos esa obligación porque es una necesidad real de adaptar el sistema fiscal español a las nuevas circunstancias del mundo, pero tenemos además un compromiso con la Unión Europea, ¿no? Nosotros en el Plan de Recuperación y Resiliencia, como país, hemos presentado un componente de reformas, que es el componente 28, que se trata de adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, ese es el objetivo, nada menos, y se fijan como objetivos, y aquí esto es interesante porque el primer objetivo que se marca en el plan de resiliencia es la recaudación, ensanchar las bases.
suprimir exenciones, beneficios fiscales, etcétera, y después se habla mucho de equidad, de progresividad, de justicia fiscal, de reforma verde y de promover la actividad económica, parece como último indicativo, ¿no? Bien, evidentemente todos estos objetivos son muy loables, pero nosotros creemos lógicamente que la actividad económica debe de estar en un lugar destacado, siempre cumpliendo objetivos de justicia fiscal. La realidad, y voy un poco a lo que se planteó de la reforma fiscal y de su viabilidad, la realidad es que el Gobierno no está abordando la reforma fiscal como un todo y un asunto global, ¿no? Lo que está haciendo es una reforma encubierta, paulatina, a través de dos vías. La primera, que es la que, digamos, tiene más visibilidad política, es la que, podemos decir, ir introduciendo medidas aisladas poco a poco, ¿no? Han aparecido muchos nuevos tributos, el canon digital, las entidades financieras, energéticas, etcétera. Hay una contabilización, estamos hablando de en 6 años prácticamente 70 tributos que se han ido modificando o subiendo o creando en los últimos 6 años. Todo esto se hace sin análisis de incidencia, se está generando pérdidas de productividad. Por ejemplo, el canon digital está dificultando mucho todo lo que es la gestión de las plataformas que hacen gestión de residencias de verano y de vacaciones y de hoteles, que están equiparadas a las transacciones digitales que hace Google, ¿no? Y esto, pues claro, pues la distorsión es evidente, ¿no? Por ejemplo, y todo así, ¿no? O, por ejemplo, el de los bancos, que está teniendo una traslación a un menor número de créditos o incluso a la baja retribución de los depósitos, que claramente es diferencial con el resto de Europa en un momento de tipos de interés, ¿no? Entonces, se están haciendo introducción de impuestos, casi siempre por motivos ideológicos, con ese objetivo final de hacer más justicia fiscal y que esconde detrás el de recaudación, como se ve en el segundo elemento de los cambios fiscales que está haciendo este Gobierno, que no es otro que aprovechar la inflación. Esto de la inflación es una cosa que se sabe desde hace muchos años. Hay una frase muy conocida del ministro Luis XIV de Francia en pleno absolutismo, el mercantilista Colbert, que decía que el arte de la fiscalidad es desplumar un ganso sin que grazne demasiado, o sea, que sin que se entere, y el ejemplo perfecto es la inflación. Simplemente dejando las bases, los tipos, las exenciones, todo tal como está, pues la recaudación crece, es lo que se llama la progresividad en frío, mucho más en el IRPF que en los impuestos que son, digamos, de tipo único, pero también en ellos, claro, el porcentaje sobre un precio que sube del IVA implica mayor recaudación. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno de subida masiva de la fiscalidad en España, que se traduce en porcentajes del PIB muy evidentes, intencionada por parte del Gobierno, que se está haciendo en un momento muy complicado de transformación de la economía, de la transformación digital, de salida de una crisis muy grande como consecuencia de la pandemia y luego los conflictos geoestratégicos. Y ayer mismo, lo doy como dato, porque el Gobierno no deja de decir que se recauda más porque hay más actividad económica y hay más empleo, ayer mismo el gobernador del Banco de España, en su informe de memoria anual, preguntado expresamente por este tema, dijo que el Banco de España calcula que el 70% del incremento de la recaudación que hay en España es como consecuencia de la inflación y no del incremento de la actividad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos delante, ¿no? Y dentro de ese contexto, pues que no es ciertamente muy favorable, es decir, un Gobierno que no toma la iniciativa de hacer una reforma fiscal, que no toma la iniciativa de afrontar los problemas reales de la economía, sino que se deja llevar, yo creo que por un objetivo que es legítimo desde el punto de vista político, que es equiparar la presión fiscal de España al resto de los países de Europa. Yo creo que muy ambicioso, porque al final nos va a restar competitividad, porque va a subir los costes, evidentemente, de todo el tejido productivo, pues nos aparece la cuestión, digamos, de lo vuestro, ¿no? Yo he tenido ocasión, y supongo que ahora ya lo dejo porque serán las preguntas que ven a continuación, yo he tenido ocasión, no soy fiscalista, no soy un abogado fiscalista, me dedico a la hacienda pública más desde el aspecto económico, pero he tenido ocasión de ver vuestras propuestas, que ha resumido muy bien en la primera intervención, y ciertamente es razonable. Es más, antes de venir aquí he preparado un poco con algún amigo que se dedica a la fiscalidad del transporte y me dice que 125.000 es poco, o sea que habría que pensar incluso en ajustar al alza la cantidad que permite hacer la declaración por estimación de módulos, y estamos hablando de 175.000 euros
como una idea más aproximada a la realidad del sector, ¿no? Y en este sentido, oye, pues yo solo puedo decir que desde el punto de vista de la fiscalidad general del país no puedo más que manifestar mi desacuerdo, tanto por motivos económicos como incluso por motivos democráticos. Lo menos democrático que hay es subir la presión fiscal sin que se debata en el Parlamento, y no se debate simplemente cuando la presión fiscal sube como consecuencia de la inflación. Y en segundo lugar, pues agradezco mucho toda esta información que nos estáis dando, porque estamos convencidos, como decía al principio de la intervención, de que estamos ante un sector claramente estratégico, fundamental, en lo que implica de empleo, de actividad económica, etcétera, y que, por lo tanto, y volviendo a las ideas generales de lo que es la fiscalidad, principios tan sencillos como el de la sencillez o la comodidad del pago, que están en la hacienda pública desde que Adam Smith los formuló por primera vez, pues encajan perfectamente en las propuestas que desde aquí se realizan y que desde luego nosotros tendremos muy en cuenta e intentaremos que salgan adelante. Gracias. Gracias, Pedro. Yo voy a apretar, en cuanto termine Fernando, voy a apretar, porque yo creo que los que estamos aquí presentes, y yo, fundamentalmente los profesionales del transporte, tienen un poquito más de concreción en vuestras cosas. Es decir, ¿cómo va a aligerar la asfixia fiscal que sienten estas personas que llevan tanto tiempo trabajando y que al final reciben muchas prospecciones positivas de parte de los gobiernos, pero al final, como decíais todos, la reforma fiscal es como la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que la llevamos hablando durante años, y es casi también como la presidencia de la Federación Española de Fútbol, nunca termina de arreglarse. Por tanto, yo os prometo que os voy a apretar en el debate posterior, pero ahora voy a dar la palabra a Fernando Ramírez, que es socio director de Juris Corporate. Gracias, Carlos. Intentaré ser breve y no me tengas que concretar más. Primero, agradecer a Pimetrans, a José Antonio, personalizado en José Antonio, el esfuerzo en la organización y mi presencia aquí, y también el esfuerzo que están haciendo en profundizar en problemas reales de los profesionales del transporte, sobre todo aparentemente más allá de los económicos, como tendremos ocasión de ver después en las siguientes mesas, ¿no? Centrándome en el tema fiscal, para no dar rodeos, vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay fundamentalmente es una gran dicotomía o dualidad en la composición del propio sector, más allá de la atomización, etcétera, pero sobre todo, como ha explicado Miriam, entre grandes y pequeñas empresas o grandes y pequeños profesionales, no empresa técnicamente en sentido jurídico, como forma jurídica, que no solo se traduce en planteamientos económicos, sino sobre todo en temas fiscales. Aquí, pues la verdad es que, sobre todo con trabajos previos que en el despacho hemos hecho para Pimetrans, pues he de reconocer un esfuerzo de integración dentro de Pimetrans por buscar y articular posiciones que, lógicamente, obedezcan a la plurirealidad que tiene dentro de sus asociaciones y de los integrantes de sus asociaciones que están en todo el espectro de esas grandes o pequeños profesionales dedicados al tema. Claro, la fiscalidad partimos o de un impuesto de sociedades en el ámbito normalmente de persona jurídica o un impuesto de renta que, si nos movemos en el ámbito de estimación directa, prácticamente debería ser casi igual que el impuesto de sociedades. Claro, donde nos encontramos con las mayores dificultades estaría en módulos, como habéis estado señalando todos, Miguel y Miriam, pero claro, el módulos nos plantea una serie de problemas más allá de las necesidades del cambio o no, de la intervención europea, esto no es acorde a la normativa europea, etcétera. Bien, pero incluso dentro del propio España, pues bueno, cuando tenemos sectores que pueden estar en contra de los módulos porque, bueno, sobre todo, pues, oye, que si puede alterar la competencia leal en el sector, si no la puede alterar, etcétera, pero incluso los que están a favor del tema de los módulos, claro, nos encontramos con el problema de los límites que has señalado tú, Miriam, y tú ahora mismo también, Pedro, señalando, decir, es que los 125.000, mirar, sacado del Observatorio de Transporte Terrestre, de los últimos datos del año 24, de enero de este año, los costes por ejemplo, de un vehículo articulado de carga general son 155.000 euros, los costes. Con lo cual, los 125 ya me los deja fuera. Pero los costes de un vehículo articulado de carga general, transporte internacional, 222. Los de un tren de carretera de 2 ejes o 3 ejes, 143. Bueno, y así
diciendo, bueno, los 125 es que incluso teniendo el módulo como una alternativa tampoco es real. Esto lo que plantea o debe plantear desde mi punto de vista es una reforma, obviamente. Pero la reforma no es, no, es que módulos sí o módulos no, o dónde llevamos, sino hay que buscar, decía Miguel antes, la neutralidad. Y la neutralidad, que es algo tan que se nos llena la boca tanto muchas veces con el tema, no necesariamente la neutralidad tiene que ser algo tributario. O no, o para que los efectos, o sea, en un sector tan intervenido como es el transporte, hombre, la primera neutralidad pasaría por liberalizar. Y yo, que soy, todo lo que sea intervención de la Administración me parece para salir corriendo. Bueno, está claro que hay sectores que tiene que estar la Administración presente, como, entre otras cosas, pues será el de transporte. Pero cuanta más liberalización haya, más neutral será el sistema normalmente, porque la Administración solo tiene que entrar a corregir desviaciones y defectos. Más allá de ese planteamiento general, digo, no solo en el tributario. Bueno, el tributario, los módulos o el tema del IRPF se puede moderar mucho con el sistema de franquicia de IVA que decíamos antes, que ya está aplicado. Es verdad que el sistema de franquicia, me parece que las propuestas estaban en torno a 85.000 euros de facturación. Está, vamos, si los 125 están bajos, ¿dónde están los 85? ¿No? Pero bueno, pero que el hecho de que nos estemos planteando un sistema de franquicia en el IVA para pequeños profesionales, ojo, no solo transportistas, en general, pues es un logro porque tiende a facilitar la gestión de la pequeña actividad, no pequeña empresa, pequeña actividad, con independencia de cuál sea su forma. Pero insisto que esa neutralidad en otros sentidos, no solo estos dos tributos esenciales, pues caray, en temas de costes indirectos o costes tributarios dentro de la financiación, tema de los otros impuestos que señalaban que son aplicables, etcétera. Y con la aviación. Yo creo que en esas tres medidas dentro de la neutralidad es donde tiene que estar la reforma que tiene que salir, no sé si del próximo gobierno o de dónde, al ritmo que vamos. Pero bueno, más concreto y más corto, imposible. Gracias, Fernando. Pregunto a todos, uno a uno. ¿Cuál es el sistema, después de oíros a todos, cuál es el sistema que mejor se adaptaría y fundamentalmente que más beneficiaría a los profesionales del transporte? ¿Cuál es, por ejemplo, tu apuesta, Miguel? Mi apuesta, y tomando la idea de Fernando, es analizar la actividad del sector globalmente. Es decir, no nos obsesionemos solo con el régimen de estimación de los módulos, sino ver la foto completa, los impactos en costes que generan las cargas fiscales. Se ha hablado aquí del Cepsa y Naturgy están sufriendo el gravamen extraordinario por supuestos beneficios extraordinarios que tienen estas compañías. Eso acaban repercutiéndolo, eso es evidente. Y Cepsa, es muy justo, además. Es muy justo, no tiene sentido. Teóricamente, como no hay mayorías parlamentarias, decaerá el año que viene. Pero Cepsa no se lo está quedando, lógicamente. Yo no lo haría en su caso, lo está repercutiendo a todos ustedes. O sea, eso es evidente, ¿no? Por eso digo, Carlos, un poco ver la globalidad. Es decir, está bien mantener el régimen de estimación objetiva, porque el sector lo necesita, con unos umbrales 175, 200, es decir, lo que se pueda analizar y de forma dinámica, porque esos costes pueden ir subiendo. Incorporar el régimen de franquicia, analizar también la imposición sobre los impuestos especiales, los normales, no solo el gravamen que se ha puesto a las compañías, sino también el como consumidor de esos impuestos sobre el gasóleo o la gasolina, y ver la suma de todos estos costes, cuánto genera en un tipo de negocio medio, y ver si eso es asumible, si no, y por tanto qué soluciones habría que dar. O sea, yo diría, creo que no habría que centrarse solo en el régimen de estimación objetiva o el régimen por módulos, sino ver globalmente toda la factura fiscal que ahora mismo sufre el sector. Miriam, sí. La pregunta a ti es, no solamente por qué apuestas, sino lo que propones. Sí, si tuviera una varita mágica, pues aquí estoy con personas que ellos tienen la capacidad. Él ha sido secretario de Estado de Hacienda y Pedro está actualmente portavoz de la Comisión de Hacienda y pueden formular políticas, ¿no? En mi caso, yo, al hilo de lo que tú dices, efectivamente, análisis de costes. Yo creo que ahí está la clave en dos costes esenciales que también hay que atajar fiscalmente, que es el tema del gasóleo, porque hoy representa entre un 40 y un 50% de los costes de la empresa,
Y nosotros en el coste del gasóleo tenemos unos impuestos de un 44,4%. Es decir, que cada vez que consumimos un litro de gasóleo, 44,4% son impuestos, entre el impuesto de hidrocarburos y el IVA. Con lo cual, ahí hay que atajarlo fiscalmente, porque ya no solo es que estemos tributando en sociedades, en estimación directa en módulos, es que en el coste mayor de nuestras empresas, en el coste mayor de explotación, eso fundamental. Fundamental también, lo que no podemos en las empresas con un coste tan importante como es el gasóleo, vivir con esa incertidumbre permanente de que hoy tiene un precio y mañana otro. Porque no se puede planificar. Si hablamos de gestión empresarial, para poder planificar esa gestión empresarial tenemos que tener un coste a 1 año, a 2 años, porque si no es imposible. Y es que tenemos que sobrevivir con una oscilación permanente. Entonces, comparto absolutamente lo que dices, Miguel. Este análisis, y para encontrar una varita mágica, tenemos que analizar. Y el segundo coste importantísimo del transporte es el coste de personal. Hablamos de que el coste de personal puede representar actualmente un 35%. Pero es que de este coste de 35% nosotros tenemos que pagar de cada nómina a los empresarios, a los trabajadores, yo también soy autónoma, un 30%. Es un coste importantísimo. Más ahora que, como apuntó Pedro, accidentalmente, con la escasez de conductores que tenemos, que hace que, dado que las malas infraestructuras, la periferia de España, que no tenemos conductores, pues los costes salariales han aumentado, como la inflación, pero de una manera desorbitada, y esto creo que también hay que analizarlo en ese contexto de reforma fiscal. Y acabo porque si no me va a cortar el moderador y prefiero acabar yo. Bueno, hago con mucho gusto el papel de malo. Sí. Pedro. Sí, yo, a ver, muy brevemente. Primero, que te pregunte. Perdón, creí que la pregunta era la misma para todos. Si tú tuvieras que hacer el programa electoral del Partido Popular, en el que colaboras con toda seguridad, en el aspecto y en el sector del transporte, sobre todo de mercancías y tal, ¿qué nos ofrecerías? No, a ver, nosotros en el programa electoral llevamos claramente una apuesta de apoyo fiscal a los autónomos, porque como también se ha dicho aquí, la problemática del autónomo da igual en el sector en el que trabaje. Pero ahora, yendo ya en concreto al sector en el que estamos, se ha hablado aquí de hacer una visión general, se ha hablado de liberalizar, a mí todo esto me parece muy bien. Hay muchos más problemas, de todo tipo, o sea que por eso es tan importante que os hayáis organizado, ¿no? Estoy pensando en los seguros, estoy pensando, por ejemplo, en los temas tan discriminatorios de que el autónomo, si tiene un problema en el transporte y llega tarde, está retenido por un accidente, esas horas no las cobra ni las puede repercutir, pero si tiene un empleado, si tiene que pagarle horas de trabajo. Bueno, en fin, hay muchos problemas. La visión global es muy importante. Bien, viniendo al tema fiscal, yo creo que lo que propone la propia Pymetrans, ¿no? Lo que hemos estado hablando es, de entrada, a corto plazo, más allá de ese enfoque general, es reforzar, o sea, mantener, prorrogar el sistema de módulos de forma clara y subir, actualizar las cantidades que se han quedado desfasadas, entre otras cosas, como decía antes, por lo de la inflación, ¿no? Yo hablo de 175.000, se hablo de 200.000, bien, esto es lo que habrá que mirar. ¿Cómo? Bueno, pues habrá que ir a enmiendas. Y aquí, a ver, yo soy muy pesimista con la fragmentación. La fragmentación también tiene la ventaja de que se pueda aprovechar la oportunidad. Es decir, la fragmentación es que si se es hábil, tanto desde el propio Parlamento como desde la sociedad civil, es decir, si la sociedad civil es capaz de moverse, habiendo tantos partidos políticos, pues es fácil que uno pueda conseguir derrotar, entre comillas, una propuesta inicial del gobierno. Hace poco vimos una derrota importante en relación con la inflación, que aprobó una iniciativa precisamente que defendió Juan Bravo para pedir que se deflacte la tarifa del IRPF. Es probable que no la cumpla el gobierno porque era una proposición no de ley, pero hemos visto también en algunos ámbitos legislativos, hasta el punto que estos decretos que se han aprobado ni siquiera se ha constituido la ponencia, están parados, pero en algún momento tendrán que echar a andar. Entonces ahí es posible, con la labor conjunta del sector que hace una reivindicación razonable y legítima, no solo con el Partido Popular, sino con el resto de los grupos que puedan entender este tipo de circunstancias, para poder pues incluso modificar una norma en el sentido que puede interesar. Que yo creo que a corto plazo y más allá del análisis global, solo puede ir por lo que vosotros proponéis, que es mantener el régimen de estimación
objetiva por módulos, que es un sistema muy antiguo, muy tradicional y muy justificable en España porque evita una cantidad de trabajo burocrático extraordinario y que además pues, obedece, si está bien hecho, a unos parámetros de justicia razonables, ¿no? Y esa es la propuesta que yo creo que es más razonable a corto plazo, dentro, insisto, de que, oye, que sois un sector que de verdad que si ofrezco ayuda en general y pido información en general, somos conscientes de la multitud de problemas que, tanto coyunturales como estructurales, os caen encima en estos meses, ¿no? Positivas. Repito que, como lo he dicho antes, que a mí me hubiera gustado plantear esta pregunta al Partido Socialista, al gobierno del Partido Socialista y fundamentalmente al Partido Socialista. No se preocupen que se la vamos a plantear. Vamos a persistir y desde luego queremos colaborar con ellos a la hora también de que haya una reforma fiscal que sea beneficiosa para todos ustedes. Pero Fernando, ¿tendrías algo más que añadir? No, la ventaja o el inconveniente de ser último es que prácticamente está más o menos todo dicho. Solo me gustaría incidir, con tu permiso, con el vuestro, en dos cosas que he señalado en la exposición. Es decir, haga lo que se haga, el parámetro, desde mi punto de vista, tiene que tener dos objetivos fundamentales. Liberalización, perdona que insista, pero es que para mí debe ser el motor de cualquier sistema económico OCDE. Y segundo, neutralidad, no solo fiscal, neutralidad de la intervención de la Administración, que no solo es fiscal. A partir de ahí, módulos sí, módulos no. Insisto que el debate no debe ser módulos sí, módulos no. Los módulos tenderán a desaparecer porque además es una imposición de la Unión Europea, no nos toca a nosotros. Lo que hay que buscar es la manera en la que se simplifique la gestión del impuesto, las gestiones administrativas tributarias. Eso, en principio, era la finalidad que tenían los módulos. Eso, pues probablemente a que determinadas situaciones de competencia desleal pudieran desaparecer, de una homogeneización de costes, pero, como he señalado antes, hay otras materias que no son solo las tributarias o las tributarias en IVA y IRPF. Miriam ha señalado el tema de los hidrocarburos, que es, vamos, yo cuando tengo que analizar los costes de algún cliente y no soy capaz de proyectar los costes de gasóleo a 6 meses, a 3 meses vista, dices, te tiras para atrás. Pero las repercusiones fiscales, como tú dices, bueno, y el impuesto especial, y ahí sigue. Bueno, usted quítelo y bajará y las compañías tendrán un margen para reducir. Está todo dicho, yo creo que está todo dicho hasta la fecha. Gracias. ¿Se puede añadir un pequeño matiz? Porque estoy aquí, además, lo digo, y porque estoy yo convencido. Hablo a título personal. Yo soy muy partidario de la liberalización, sobre todo de la claridad de la regulación. O sea, que todo el mundo compita en igualdad. Entonces, a mí me gustaría compartir el criterio de la liberalización, pero advirtiendo de una cosa. Una de las maravillas que tenemos en nuestro país, y estoy hablando del transporte ahora de carretera, que tiene muchas personas, pequeñas empresas y autónomos, es que está generando mucha riqueza por muchos sitios que no sería la misma si hay una liberalización entendida en sentido amplio y de repente pasa lo que está pasando en el transporte de pasajeros, que es que nos aparecen grandes empresas que se hacen con el mercado y que eso genera al final luego, primero, una difusión del reparto del trabajo muy distinta, problemas de cercanía y de proximidad a la gente que realmente necesita el servicio. Entonces, estando de acuerdo con la liberalización, vamos a intentar que esa liberalización no provoque una monopolización o una oligopolización del sector, y creo que aquí es donde también es conveniente decirlo, porque estamos ante una asociación que lo que intenta es defender a muchas personas que están en todo el territorio, que prestan servicios de proximidad al que vive en su pueblo y que necesita llevar la mercancía a la ciudad y tal. Y yo, que soy muy liberal, tengo también a veces cierta prevención a estas palabras que de repente lo que acaban es que viene un americano de un fondo y se queda con todo y luego ajusta salarios, ajusta tal y desaparece del entorno geográfico más reducido. Es simplemente una acotación para que no quede en el aire la cuestión de vamos a liberalizar. Siempre tiene que haber. Te cedo, si te parece la última palabra. No, bueno, yo creo que ya vamos con un poco mal de tiempo por dejar a las otras ponencias. Yo creo que tal vez un poco agradecer las aportaciones de todos los ponentes.
tenemos dos estrategias, ¿no? Una de corto plazo, que estamos hablando de mantener el status quo y no empeorarlo, y con esa actualización de cifras, y luego plantearse más de medio o largo plazo una solución correcta para todo el sector, sea desde la liberalización o la regulación única y homogénea, junto a la parte fiscal. Es decir, yo creo que por eso tenemos dos escenarios de corto y otro más de medio y largo plazo. Yo creo que como asociación os animo a encauzarlo de esa manera, ¿no? Pues gracias a los ponentes, yo creo que ha quedado bastante clarificado cuáles son sus propuestas y fundamentalmente si podemos esperar algo de la Administración, podemos esperar algo del partido emergente y si podemos esperar algo, si pueden esperar ustedes, vosotros, podéis esperar algo de que efectivamente esta regulación asfixiante de la fiscalidad se disminuya dentro de en los próximos tiempos de una forma notable. Con eso me quedo y con eso agradezco vuestra presencia. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, las cooperativas de transporte y falsos autónomos, un tema absolutamente polémico, discutido y que yo espero que de ahora en adelante tengamos también un poquito de claridad. Gracias a todos y yo doy paso a la... Ahora, Miguel. Va a moderar le voy a ceder el sitio de moderador de esta ponencia a Álvaro Arriaga, de Juris Corporate, que es el que va a utilizar su palabra para tratar de saber qué quieren decir, por ejemplo, Miguel González Sama Puga, su director general de Trabajo de Autónomo del Ministerio de Trabajo, Andrés Sánchez Magro, magistrado amigo antiguo, y Pablo Mayor, socio también de Allen Overy. Abogado del Estado, por favor. Pues,